Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escaño 7, hoy en su último programa de la temporada. Vamos a conocer precisamente la historia del edificio en el que nos encontramos, un edificio que, como saben, alberga el Parlamento de La Rioja. Y también vamos a seguir hablando del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que el pasado 9 de junio celebraba su 40 aniversario en Nájera. Y comenzamos, lo hacemos como siempre, con nuestro espacio en la distancia corta. Hoy vamos a conocer más en profundidad al diputado socialista Roberto García y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido. Bueno, soy Roberto García, tengo 32 años, soy diputado en el Parlamento de La Rioja desde esta última legislatura, fui elegido en el 2019, trabajo como administrativo en una empresa de inteligencia artificial y lo compagino con ser diputado del Parlamento de La Rioja. Pues soy Jesús Ángel Garrido, tengo 51 años, nací en el año 1971, estoy casado, 2 hijos pequeños, el mayor tiene 11 años y bueno, soy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y esta es mi segunda legislatura como diputado en el Parlamento Regional. ¿Cuál es su trabajo en la Cámara riojana? Pues bueno, mi trabajo principalmente es apoyar al Gobierno, tanto impulsarlo también como la acción de control al Gobierno y bueno, pues participar en todas las comisiones y en los plenos que los cuales pues bueno, se nos convoca. Pues como he dicho inicialmente, soy el portavoz del grupo parlamentario y por lo tanto lo que hago es llevar la voz del Partido Popular en la Cámara y por lo tanto también coordinar un poco la labor que hacen el resto de los diputados de mi formación política, ¿no? De alguna manera aglutino las distintas posiciones y fijamos el criterio en las iniciativas parlamentarias y luego por otra parte también pues soy responsable de todo lo que es la labor política del Partido Popular y aquí en el Parlamento de La Rioja. ¿Cómo se definiría como diputado? Bueno, pues me definiría como un diputado, aparte de conciliador y tranquilo, soy un diputado que le gusta trabajar por el pueblo riojano y que le gusta pues, bueno, llevar a cabo esos principios y esas metas que siempre me he marcado para poderlos llevar hacia la sociedad riojana y hacia su beneficio. Trabajador, muy dialogante, porque al final tienes que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, sobre todo cuando no hay mayorías absolutas, que es mi experiencia, pues es casi obligado y encantado de realizar este servicio público. ¿Qué cree que ha significado la profesionalización del Parlamento? Pues la profesionalización de la Cámara ha significado principalmente el poder equiparnos al resto de las cámaras autonómicas españolas, porque sí que es cierto de que estábamos en una anomalía, el Parlamento de La Rioja no estaba liberalizado, todos tenemos nuestro empleo, algunos lo seguimos manteniendo por cuestiones personales, por decisión propia, pero lo que nos beneficia de esto es que nosotros podemos tener dedicación, poder tramitar leyes, poder estar más en activo y poder, en definitiva, desarrollar nuestra labor parlamentaria y nuestro trabajo. Pues vamos a ver, yo creo que hay también un poquito de mito, porque antes de la profesionalización los grupos parlamentarios, y esto lo hemos dicho públicamente, ya contaban con medios humanos y materiales suficientes para hacer una labor. Evidentemente sí que ha supuesto un cambio, pero yo creo que básicamente antes se hacía un buen trabajo y ahora lógicamente también se sigue haciendo un buen trabajo en la Cámara. ¿Cree que los riojanos conocen realmente el trabajo que se realiza en el Parlamento? Pues principalmente yo, hablándolo pues, con gente, con amigos, pues bueno, a mí me gusta mucho salir a la calle, principalmente no se conoce, es el gran desconocido de la política riojana, no se conoce que las leyes que emanan del Parlamento de La Rioja, la ciudadanía de a pie, pues bueno, les afecta directa o indirectamente todas las decisiones que sean tomadas en este Parlamento, principalmente en el tema legislativo, como también en preguntas al control al Gobierno que les pueden, pues bueno, interesar y beneficiar. Pues bueno, aparte de la labor que estáis llevando a cabo desde la cadena, hay otras labores que yo creo que desde el Parlamento de La Rioja se están llevando a cabo muy bien para pues bueno, darle difusión a través de redes sociales o como por ejemplo hacer como ha habido hoy justamente la lectura del Estatuto de Autonomía en el Parlamento de La Rioja o el certamen de pintura que se lleva ya haciendo bastantes años. Yo creo que sí. A ver, todo es perfectible, ¿verdad? Pero llevamos 40 años de autonomía, por lo tanto 40 años de instituciones de autogobierno, una de ellas fundamental es el Parlamento de La Rioja y yo creo que sí que la gente nos conoce. Hemos pasado ya el ecuador de la legislatura. ¿Cuál es para usted el mayor logro conseguido hasta ahora?
Pues bueno, yo logros creo que ha habido bastantes, principalmente pues bueno, esa apuesta por lo público, esa reinternacionalización, por ejemplo, del tema de la sanidad de las ambulancias, o como por ejemplo el tema de la ley trans, la ley de memoria democrática, la ley del juego. Ha habido muchas legislaturas. Yo la denominaría la legislatura de los derechos de la ciudadanía. Eso yo creo que sería el nombre que le daría a este periodo de sesión. Pues yo creo que los mayores logros que hemos visto en esta legislatura ha sido constatar la capacidad de resistencia y el afán de superación de los riojanos. Yo creo que hemos vivido un momento dificilísimo, que es el de la pandemia del COVID-19, ahora estamos enfrentándonos a una crisis económica muy importante y ahí se está constatando la capacidad de resistencia, de trabajo y el espíritu de superación de los riojanos, y eso hay que alabarlo, y a eso nos dedicamos también desde el Grupo Parlamentario Popular, a dar voz a los riojanos para poder ayudarles a superar estas circunstancias. ¿Y lo que queda pendiente? Pues para mí yo creo que lo que queda pendiente, y además es una de mis mochilas que llevo personalmente, es el tema de la Ley de Juventud, porque creo que los jóvenes riojanos son los grandes olvidados. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, creo que los jóvenes riojanos tienen que tener la voz en este Parlamento y que empoderarlos, y por eso mi empeño personal es sacar en lo que queda de legislatura la Ley de Juventud para los jóvenes riojanos. Pues lo que queda pendiente es 11 meses, nos quedan 11 meses para las próximas elecciones y para darle un cambio de rumbo a la comunidad que lo necesita. Yo creo que hemos constatado como el gobierno de la señora Andreu no ha estado a la altura de las circunstancias y necesitamos un cambio de rumbo, eso está claro y es evidente. ¿Se lleva bien con los diputados de los otros grupos parlamentarios? Pues bueno, yo tengo una relación bastante cordial, o sea, como lo he dicho, soy bastante conciliador, no suelo pues bueno, tener bastantes problemas, y entonces bueno, yo suelo ser una persona bastante dialogante. Suelo tener bastante buena relación, pues por ejemplo con Belinda León, como por ejemplo con Pilar Rabasa, con Pablo Baena, también con Begoña Arregui, que me parece una persona muy inteligente y muy conciliadora. Pues muy bien, yo creo que no diría la verdad si no lo dijera. Me llevo bien, soy muy corporativo y por lo tanto con los otros portavoces parlamentarios, donde evidentemente la relación es más frecuente, pues la relación es buena y yo creo que eso está bien, tiene que ser así y ayuda también en el día a día de la práctica parlamentaria para poder sacar distintos aspectos, desde los más materiales hasta otros con mayor trascendencia política, pero me llevo muy bien con todos los portavoces parlamentarios. ¿El mejor orador es? Pues mira, el mejor orador yo creo que, bueno, aparte de pues su forma de hablar, aparte de que sea mi portavoz parlamentario, que es Raúl Díaz, Paco Con también está entre esos mejores oradores. Y fíjese, yo creo que Nar Moreno, con toda la mochila que lleva al ser una diputada única y con toda la forma de llevarlo a cabo, yo creo que es muy buena oradora. Cualquiera del Partido Popular. Y como soy muy corporativo, también diré que los portavoces del Partido Socialista, del Grupo Mixto y también del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pues hacen también un gran papel. Creo que hay un buen nivel en cuanto a la oratoria en esta casa. ¿El que más protesta? Lo tengo clarísimo, el señor Garrido y Cuevas, los dos, ambos dos. Es como un patio de colegio y ellos dos siempre están ahí a la gresca. El presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento, que es muy gruñón y nos riñe mucho, y yo creo que nos tiene que dejar ser un poco más naturales. ¿El más conciliador? Pues fíjese, el más conciliador, yo me sorprende, pero los más conciliadores son, por parte de mi grupo sería Graciela Loza y también sería Begoña Arregui. Yo creo que es una persona con la cual se puede llevar, se puede hablar, se puede tratar muy bien y pues bueno, se puede llegar a bastantes acuerdos con ella. José Ignacio Ceniceros. Se le nota la pose que tiene por su amplia y dilatada trayectoria política, porque ha sido presidente del Gobierno y presidente del Parlamento de La Rioja, y yo creo que eso se nota y hace también una gran labor. ¿Se iría de vinos con...? ¿Con qué me iría de vinos? Pues a nivel personal, aparte de que ya, pues bueno, muchas veces me he ido por edad y por cercanía con Raúl Díaz y con Sara Radre, pero también, por ejemplo, me he ido de vinos con Graciela Loza, me iría tranquilamente. Y a nivel personal me gustaría irme de vinos con Diego Iturriaga. Creo que es una persona muy inteligente, de la cual se puede aprender mucho como docente universitario y de la cual, pues bueno, esos conocimientos siempre es bueno charlar con un vino de en medio y sobre todo de Rioja. Pues de la oposición, fíjese, con quien me iría también sería principalmente con Belinda León y con Pilar Rabasa, con mi hematóloga, además, como lo dije en el pleno. Así tenemos nuestro tema del que hablar. ¿Con quién dirías de vinos? De la oposición.
Sí, no, pues de la oposición, pues para ser coherentes con cualquiera de los diputados me iría, con cualquiera de los portavoces de la oposición me iría sin ningún problema. No, con todos los demás. Yo creo que, bueno, salvo con Raquel Romero, lo tengo que decir, con el resto con cualquiera. ¿Algún momento que destacaría de esta legislatura? Aparte de la toma de posesión, el principal momento de la legislatura yo creo que sería cuando dimos el sí por esa ruptura de 24 años de gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma, para que se realizaría el cambio de que muchos jóvenes principalmente conociéramos otra forma de gobernar y otra forma de hacer en esta comunidad autónoma y pues bueno, poder salir de esa etapa oscura en la cual vivíamos y conocer otras formas de hacer política. Hombre, yo creo que ha habido un momento muy importante que es el debate que hicimos una vez que ha pasado la fase más dura de la pandemia. Yo creo que ese fue un debate muy trascendente y yo lo recuerdo como un momento histórico, ¿no? Aquí ya fue un shock en términos sanitarios, no solo en La Rioja y en términos nacionales, sino también mundial. Y recuerdo ese debate con una gran responsabilidad, lo recuerdo, sí, además yo creo que estábamos hablando de algo tan esencial como las vidas humanas y lamentablemente La Rioja estaba a la cabeza pues, en términos de fallecidos, en términos de contagiados y fue un momento, la verdad es que especialmente duro y se notó también en ese debate. El pasado 9 de junio celebrábamos los riojanos el 40 aniversario de nuestro estatuto, un acto institucional que se celebró en el monasterio Santa María la Real de Nájera. Musulmanes y cristianos. De La Rioja. Muchas gracias por acompañarnos. Jueves 9 de junio de 2022, estamos aquí para constatar con el orgullo y la misma confianza del primer día que ha merecido la pena. Han merecido la pena estos últimos 40 años a lo largo de los cuales nos hemos reinventado. Han merecido la pena estas 4 décadas ganadas para el progreso y para la modernidad, para el presente, que es la forma que adopta el futuro cada día, para formar una comunidad y parte de un país y de una Europa como solo se pueden concebir y sobre todo como solo se pueden construir, conservar y perfeccionar desde un Estado democrático. Y el Parlamento sigue acogiendo actividades para celebrar esos 40 años del Estatuto de Autonomía. Por aquí han pasado escolares de los CRA de La Rioja y han tenido la oportunidad de leer los artículos del Estatuto. Y es una ley que nos ha servido mucho y muy bien a todas las riojanas y a los riojanos para conseguir el gobernarnos nosotros mismos, el autogobierno y pues poder vivir en paz como vivimos y tener nuestras instituciones como esta que es el Parlamento, en el que hoy venís vosotros aquí a ocupar los escaños que normalmente ocupan las diputadas y los diputados del Parlamento, que son elegidos cada 4 años en elecciones libres y democráticas y que son los que hacen las leyes y las normas que luego todos tenemos que cumplir para poder vivir en sociedad. Artículo 1. La Rioja, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno recogido en la Constitución española, se constituye en comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad,
igualdad y justicia para todos los riojanos. La bandera de La Rioja es la formada por 4 franjas horizontales y de igual tamaño, de colores rojo, blanco, verde y amarillo. Título 3 de la Administración y Régimen Jurídico. Artículo 25. Corresponde a la comunidad autónoma la creación y estructuración de su propia administración pública. Artículo 26. Se regulará por ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 1. El reconocimiento y delimitación de las comarcas. 2. La creación de agrupaciones de municipios con fines específicos. Artículo 27. Los reglamentos y demás disposiciones y actos de eficacia general emanados del Consejo de Gobierno y de la Administración serán publicados en el Boletín Oficial de La Rioja. Artículo 29. 1. Las leyes de la comunidad autónoma solamente están sometidas al control que ejerce el Tribunal Constitucional. Artículo 30. 1. En el ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma de La Rioja gozará de las siguientes potestades y prerrogativas de la Administración del Estado. A. Presunción de legitimidad y carácter ejecutivo de sus actos, así como las facultades de ejecución forzosa y revisión. B. Potestad expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio en materia de bienes. C. Potestad de sanción dentro de los límites que establezca la ley y las disposiciones que la desarrollen. D. Facultad de utilizar el procedimiento de apremio. E. Inembargabilidad de sus bienes y derechos, prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública en materia de créditos a su favor. Artículo 31. El control económico y presupuestario de la comunidad autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas. Y hoy vamos a conocer la historia del edificio que alberga el Parlamento de La Rioja, un edificio con una larga historia. Entre otras cosas, ha sido convento y también ha acogido la sede de Tabacalera. Bueno, pues la historia comienza con los que en principio hicieron el edificio, que son los mercedarios. Llegan aquí hacia 1290 y se van a situar justamente donde estamos, pero en una pequeña iglesia que era Santa Isabel. Y a lo largo del siglo XIV, XV y demás van a hacer la zona conventual, que no solo coge el edificio que vemos, sino que tenemos que contar con la biblioteca, cuenta también con la sala de Amo Salvador, y va a estar conventualmente sin salir los monjes hasta 1808, la Guerra de la Independencia. Dice que vuelven, en 1813 vuelven otra vez los mercedarios, pero van a estar ya solamente hasta 1920 ellos aquí. Va a tener vida conventual, pero en ese trámite, en ese de 1813 a 1820, se va a convertir en hospital, va a ser cuartel, almacén y después una pequeña parte que va a ser prisión. Y sobre todo lo que va a hacer, pasando los tiempos, va a llegar a ser tabacalera. Se necesita en Logroño un edificio y van a elegir este por las características y por el tamaño. Y lo que nos ha quedado, aparte de guardar sobre todo esta fachada que estamos viendo detrás, que es de 1686, y ya en 1890, manteniendo lo que es una adaptación completamente para tabacalera. Se lo debemos a Amo Salvador, se lo debemos a Sagasta. Fue impresionante porque no es solo que trajeran una cosa que era la primera en España, y sobre todo lo que supuso muy importante fue las 500 mujeres, porque fueron casi todas mujeres, algún hombre, pero las 500 mujeres que iban a tener a partir de entonces trabajo, que tuvieron a bien cuando el centenario, justo el centenario de la inauguración como tabacalera, que fue el 14 de junio de 1890, y para que tuviera algún recuerdo del funcionamiento, entregaron tabacalera al Parlamento una máquina que, según contaban las que la habían manejado, debía ser una de las súper rápidas, claro, hay que ponernos en aquella fecha, y que liaba hasta 45 cigarrillos a la hora, o sea, debía ser una cosa muy lenta con lo que estamos haciendo ahora, que hablamos de millones, pero sí que es una máquina de las que aquí había varias. Parte de la iglesia se había convertido en el almacén de rama para poder hacer el tabaco, porque era necesario lo que necesitaba, pero cuando después se coge la Casa de la Misericordia, lo que se va a convertir la Sala Amo Salvador, por eso cuando entramos es tan alta, esa cercha que tienen y demás, y ahí se pone para que se fuera secando el tabaco llegaba en barco y ahí se secaba y demás. Y después enfrente, que también era parte de tabacalera, lo que ahora tenemos la Plaza del Parlamento, esa era un antiguo matadero de cerda que se convierte en el almacén de tabacalera. Ahí era donde se guardaban los estuches y demás, o sea, era un esto, pero también usado en aquella tabacalera de entonces. ¿Tabacalera estuvo aquí hasta qué año? Hasta
978 que se desplaza al Sequero. Y lo desplazan y es cuando pasan casi 10 años pensando qué se hace con el edificio. Y es cuando las transformaciones, el edificio se ha convertido en 3, en vez de en un edificio en 3. La transformación va a ser total, porque lo que decimos, una cuestión que lo que había sido una iglesia con sus retablos, con sus capillas y demás, se convierte en una fábrica, pues hay que retirar absolutamente todo lo religioso. Entonces la transformación va a ser lo que es aquellas 3 naves que tenía de alguna manera el convento, se va a ir separando y se le van a dar 3 usos. La Biblioteca Pública de La Rioja, que es la que conocemos, lo que es en sí lo del Parlamento, y la Sala Amos Salvador, aunque pertenece al Parlamento también, con el acuerdo que tiene con el Ayuntamiento. En su día se pensó, por si necesitaban ampliar y demás, pero se creó lo de la sala de exposiciones. Entonces, la transformación, ya vemos que han conservado los techos altos, que seguramente si no habría sido el entorno de la iglesia, pues sería más aprovechado, sería un edificio nuevo. Pero tuvieron que hacer todos los cambios, la piedra y sobre todo sacar los retablos. Los retablos se dice que no era un retablo cualquiera, que era un retablo que cuando lo arreglaban no lo podían tener aquí, que lo tenían que llevar a la Casa de la Artillería para poder montarlo y decorarlo. O sea que quiero decir que no es pequeño lo que se sacan. Claro, Tabacalera va a desaparecer y de alguna manera no nos ha quedado nada, porque Luis Barrón, cuando le encargan la obra, lo que hace es buscar el asentamiento. Empiezan con una obra muy pequeñita, empiezan a trabajar y se dan cuenta en 4 días que esto se ha quedado pequeño. Y entonces tienen que ir ampliando. Y entonces naves que no habían tocado las tienen que modificar. Por ejemplo, la Sala de Amos Salvador, que estaba comunicada por un paso, pues la aíslan por dejar la chimenea. O sea, la transformación ha sido importante y yo creo que con todas, que habrá gente, actores y detractores, del modelo que se hizo de arquitectura, que fue un acierto, creo que fue el COAR y fue sobre todo un equipo de arquitectos los que ganaron el premio y estuvieron en ello. Pues era uno de los claustros, porque el convento tenía 2 claustros, pero que en la parte fabril, cuando estuvieron en Tabacalera, había sido parte de donde estaban incluso las calderas y las máquinas. Pues habilitó, como tenemos aquí, pues los 2 pisos del claustro. Yo digo que se tienen que sentir muy felices, porque dice que los conventos, aparte de ser mendicantes todos, pero era importante porque dice que era donde se pensaba y se repensaba, y los claustros eran para eso. O sea que yo espero que a nuestras autoridades que vengan aquí también les dé pues paz, sosiego, y para que su trabajo lo hagan bien.